Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema de la soberanía de Dios. Y el tema de hoy, como les dije al principio, es la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Contestaremos una pregunta muy importante. ¿Qué tan libre es el hombre para poder escoger a Dios? Si tiene la capacidad de acercarse a Dios. Si es el hombre el que en última instancia decide recibir a Cristo en su corazón para que entonces pueda encontrar la salvación. Entonces, hacíamos una pregunta al principio. ¿Quiénes son los que le pueden recibir? ¿Quiénes reciben a Cristo en su corazón? ¿Quiénes son aquellos que en verdad invitan a Cristo a que venga a transformar sus vidas? Hay otro versículo muy importante. Ya les dije el primero, Romanos 9:16, que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero hay otro versículo muy importante, Juan 1:12. Juan 1:12 dice, aquí habla de quienes le reciben. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, muy importante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. No es una decisión humana, no es una decisión de un tercero, no es una cuestión de generación, de genealogía, ¿verdad? Que algunos ya nacieron con esa sangre y por eso son escogidos de Dios o porque son de un pueblo como el pueblo de Israel. No. Dice aquí, aquellos que le escogieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que le recibieron en su vida, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aclara, estas personas que le recibieron no son por voluntad humana, sino de Dios. Es algo que Dios asigna. Ahora, pero no enseña la Biblia que quienes vengan a Él, como dice la Biblia, le van a recibir. Sí, así dice la Escritura. Todo aquel que venga a Cristo, Cristo le va a recibir. Pero esto no significa, muy importante, que todo el mundo quiera venir a Cristo. Y decimos no todo el mundo escoge a Cristo, porque el hombre escoge lo que es conforme a su naturaleza. El hombre escoge conforme a lo que hay en su corazón. Y para que venga Cristo, como dijo Jesucristo, es necesario que le sea impartida una nueva naturaleza, lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Si el hombre no nace de nuevo, no puede poseer la voluntad para seguir a Cristo. Es el Espíritu Santo en los escogidos que obra en ellos para poder en ellos pone en ellos el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Quién? El Señor. No es el hombre el que quiere ni el que puede hacer. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Es a través del Espíritu Santo que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, antes de que alguien quiera venir a Cristo, primeramente el Espíritu Santo vence esa enemistad innata que tiene el hombre hacia Dios, para que entonces pueda querer y pueda hacer lo que Dios quiere. Preguntémonos entonces algo muy importante en cuanto a la voluntad humana. ¿Qué es la voluntad humana? Entonces, el hombre, podemos decir que el hombre tiene la facultad de tomar sus propias determinaciones porque es soberana. Preguntémonos entonces si la voluntad humana es superior a todas las facultades de nuestro ser, de tal manera que siempre tiene la última palabra. Esto es muy importante. Para entender la soberanía humana, tenemos que entender si esa soberanía es independiente de nuestro ser. De tal forma que todo lo que constituye nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, es independiente. Y si es independiente, entonces no tiene influencia por nuestro ser, ¿verdad? Por nuestros pensamientos, por nuestro corazón.
Entonces, nuestra voluntad decide si será influenciada por lo que somos, para que sea libre. Bueno, al menos así enseñan algunos. ¿Ah? Entonces, la voluntad humana está separada de su propia naturaleza, de lo que nosotros somos, de lo que es nuestro corazón, de tal forma que pueda actuar en contra de sus propios deseos. Son buenas preguntas. Pero dice Proverbios 23:7, nos contesta esto. ¿Qué tan separada es nuestra voluntad de nuestro propio ser? Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es Él. Tal es Él. Y de acuerdo a este pasaje bíblico, la voluntad, entonces nos está diciendo, no está separada de nuestro ser. No está separada de nuestros pensamientos o de lo que hay en nuestro corazón. Está sujeta a su propia naturaleza. Actúa de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Dice Proverbios 23:7, lo que acabamos de leer, si lo terminamos de leer, dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es Él. Come y bebe, pone un ejemplo, come y bebe te dirá, dice, mas su corazón no está contigo. Hablando de aquellas falsas personas, ¿no? Que te puedan decir, ven, siéntate a la mesa, bienvenido, ¿verdad? Qué gusto de verte, me da gusto poder compartir el pan contigo. Dice, mas su corazón, dice, no está contigo. ¿Cuál fue su voluntad? Que se sentara, ¿no? Decidió que estuviera con él, pero era falsa. Porque la voluntad no es independiente de lo que hay en nuestro corazón. En realidad, el corazón estaba dictando que en realidad su corazón no estaba con él. Hipocresía, pues. Entonces, la voluntad humana está movida por los impulsos de nuestra naturaleza y los deseos que en ella hay. Por ejemplo, en Génesis 3:6, este es un ejemplo muy claro de lo que es la voluntad humana. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los sentidos, vio. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Que era agradable sus afectos. Aquí estaba hablando de las, ¿cómo se llama? De nuestros sentidos, pero también de nuestros afectos, de lo que deseamos. Dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. El tomar, ¿qué es? Su voluntad. ¿Pero por qué tomó de su fruto? Porque estaba afectado por sus sentidos, ¿verdad? Y por sus afectos. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces dice que a través de lo que estaba constituido el hombre, tomó la decisión de desobedecer a Dios. Entonces, vemos que la voluntad humana está determinada por lo que hay en nuestro corazón. No es separada, ¿verdad? No está libre de la naturaleza humana, como algunos quieren creer. Por ejemplo, un ejemplo muy típico. El perro, cuando mueve la cola, ¿lo hace en un sentido neutral? Cuando vemos que el perro está moviendo la cola, ¿lo hace porque su voluntad es libre? Sin ningún afecto, sin ninguna emoción, sin ninguna motivación. O sea, el perro nomás lo mueve por su voluntad, pero no hay ninguna razón. O siempre encontramos que hay una razón por la cual el perro mueve su cola. Pregúntense ustedes eso.
Entonces el perro mueve su cola en un sentido neutral, es decir, no por lo que ve o por sus emociones o por sus motivaciones. La cola se mueve sin ninguna causa, se mueve solo por su voluntad. No. Siempre el perro reacciona a sus emociones, a sus efectos, ¿verdad? A lo que ve, a sus emociones. ¿Sí o no? O nomás lo mueve así, sin ninguna razón. Inclusive está dormido y mueve la cola. No. La voluntad es afectada por sus afectos, sus emociones. Entonces, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Cuál es la naturaleza de la voluntad humana? Entonces podemos definir que la voluntad es la facultad de escoger. Es la causa inmediata a toda acción. Si hay voluntad, va a haber acción. Sin voluntad, no hay acción. Y si no hay acción, no estamos hablando de voluntad. Para que hablemos de voluntad, tiene que haber una acción. La elección significa necesariamente rehusar una cosa y aceptar otra. Siempre la voluntad está escogiendo entre una cosa o otra o entre muchas cosas. La voluntad es una elección de algo. En todo acto de la voluntad hay una preferencia. El de hacer una cosa más que la otra. Por lo que podemos decir que donde no hay preferencia, sino indiferencia absoluta, no hay voluntad. No estamos hablando de evolución, de volición. No estamos hablando de un acto de voluntad. Para que entendamos lo que es voluntad, tiene que haber una decisión. Entonces, querer es escoger. Y escoger es decidir entre varias alternativas. Pero siempre hay algo, de acuerdo a las Escrituras, que influye en esta elección. Algo que determina nuestras decisiones. Por eso la voluntad no puede ser soberana porque es sierva de ese algo. Siempre nuestras decisiones están afectadas por algo en nuestro ser. Lo que sí debe quedar muy claro, que la voluntad no puede ser al mismo tiempo soberana y sierva. No puede ser causa y efecto. Como dije al principio. O la voluntad del hombre es soberana, quiere decir que no es afectada por nada de nuestro ser, de nuestros afectos, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. O si es afectada, y si es afectada por nuestras emociones, no es soberana. ¿Sí me estoy explicando? Para que nuestra voluntad sea libre, no tiene que ser influenciada por nada. Pero si nuestras decisiones es influenciada por nuestro intelecto, por nuestras emociones, por lo que hay en nuestro corazón, entonces no es libre. Por eso digo que no puede ser causa y efecto. O es causa o es efecto. Entonces estamos determinando que la voluntad del hombre no es causa, sino más bien es efecto. Reacciona a algo dentro de nuestro ser. Entonces, la voluntad es afectada por diversas influencias que actúan en el mismo hombre. Y si es efecto, entonces es sierva de ellas. No podemos decir que la voluntad es soberana. El hombre no posee libertad absoluta como muchos se predica en los púlpitos. En todos los tiempos y en todas las edades se ha sostenido que la soberanía es absoluta, que la voluntad posee un poder autodeterminante. Así dicen muchos predicadores. Por ejemplo, ustedes pueden mover sus ojos o hacia arriba o hacia abajo. Lo pueden mover hacia un lado o hacia el otro lado. Y dicen algunos, bueno, yo puedo mover mis ojos hacia arriba
o hacia abajo, en donde mi ánimo está completamente indiferente. No importa si lo hago hacia arriba o si lo hago hacia abajo. Pero este argumento, así por muy sencillo que parezca, no puede ser verdad, porque si tú decides hacerlo hacia arriba sin ningún afecto, pues ya tomaste una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? No hacerlo para abajo, sino hacerlo para arriba. Por eso es muy importante que entendamos esto, para entender la libertad humana. Nuestras decisiones no son neutrales como se predica. Tienen un motivo. Tienen una decisión. Y esa decisión tiene que ver con ese algo que estoy diciendo desde el principio. Si algunos creen que nuestra voluntad es que yo puedo mover mis ojos sin ninguna emoción, sin ninguna importancia. Bueno, desde el momento en que tú escoges no hacerlo para abajo, sino hacia arriba, entonces ya está motivada por algo. Por eso, escoger, ya sea arriba o ya sea abajo, implica la aceptación de una alternativa y el rechazo de otra. Por lo que podemos concluir que la voluntad está determinada por el poder motivador más fuerte que influye en ella. Hay un poder motivador que influye en nuestra voluntad. Y ese poder motivador, el que sea más fuerte, es lo que va a influir en nuestras decisiones. Ese poder determinante, vamos a ir ya desglosando ese poder determinante, ese algo que es determinante en nuestra voluntad, pueden ser varias cosas. Puede ser la lógica de nuestro razonamiento, puede ser la conciencia, el impulso de nuestras emociones. También puede ser el susurro del tentador, porque la Biblia habla de un tentador. O también puede ser la influencia del Espíritu Santo. Hay algo en el ser humano que va a influir en nuestras decisiones. Y lo que sea más fuerte, eso va a determinar nuestras acciones. Más claro, si alguien que viene aquí a la iglesia se pasa más tiempo en el mundo, con amistades del mundo, escuchando tonterías, ¿verdad? Viendo tonterías, relacionándose con gente malvada, yo les pregunto, ¿cuáles serán sus decisiones? ¿Qué determinará sus acciones si se pasa más tiempo en el mundo con sus pensamientos, con su filosofía, que pasar tiempo con Dios? ¿Ustedes creen que una persona que se relaciona con el mundo, porque la Biblia dice, no hagas enemistad con el mundo, porque la enemistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Y por qué lo dice Dios? ¿Porque Dios es celoso? Porque Dios en realidad dice, no, ¿por qué prefieres al mundo que a mí? No, porque Dios sabe que cuando nosotros estamos más tiempo con el mundo, eso va a influir en nuestras decisiones, a lo que estamos llamando nuestra voluntad. Y lo que influya más, lo que sea más fuerte en nuestra voluntad, eso va a determinar nuestras acciones. Por eso es muy fácil de entender. Oras poco, pasas poco tiempo con Dios, tus decisiones no van a ser para con Dios. Pasas más tiempo con el mundo, tus decisiones no van a ser para con Dios, van a ser más porque lo que influye más en tu ser, eso será determinante en tu voluntad. Lo que quiero que quede claro esta mañana es que estamos enseñando que la voluntad no es libre, no es soberana, está influenciada por lo que hay en nuestro ser. ¿Por qué? Porque se ha enseñado que la voluntad del hombre, para que sea voluntad, tiene que ser libre. No tiene que ser influenciada por nada, pero eso no existe. Porque la voluntad no la podemos separar de nuestro ser. Más bien, la Biblia enseña que lo que hay en nuestro corazón, tal son nuestros pensamientos. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de la boca, de lo que anidamos dentro de nuestro ser.
Entonces, el que ejerza la mayor influencia sobre el propio individuo será el que impulse a la voluntad a actuar. Y eso lo enseña la Biblia de muchas formas. Entonces podemos decir entonces que la voluntad del hombre no es soberana, no es la que gobierna al hombre, sino más bien es sierva del espíritu del hombre. Es sierva. Por eso concluimos que la palabra de Dios nos enseña que el centro dominante, que ese es algo que influye en nuestro ser. Bueno, dice la Biblia que el centro dominante de nuestro ser, dice la Biblia, es el corazón. ¿Se acuerdan que yo comencé diciendo ese algo que influye? Bueno, ¿cuál es ese más dominante que hay en nuestro ser? Bueno, la Biblia dice que es el corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿lo qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Qué no viene del vecino? ¿Qué no viene del barrio donde vives? ¿Qué no viene de la gente donde te juntas? La Biblia dice, la mayor influencia no es el mundo. Obviamente los amigos que viven en el mundo van a influir, claro que sí. Pero la mayor influencia que nosotros tenemos para tomar decisiones está dentro de nosotros. Porque las fornicaciones no vienen de afuera. Los adulterios no vienen de lo que vemos. Las fornicaciones y los adulterios vienen de lo que hay dentro de nuestro corazón. No estoy negando que no influye lo de afuera. Claro que influye. Debemos de cuidar lo que vemos. Debemos de cuidar en dónde estamos. Pero la Biblia dice que lo que más influye en nuestras decisiones es lo que hay en nuestro corazón. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. No vienen de las tinieblas. No viene del infierno, no viene del diablo, no viene de Satanás, como muchos cristianos quieren echarle la culpa, desligarse de sus responsabilidades. No, es que el diablo sabe meter todo. No, cuida tu corazón, guarda tu corazón. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 15:8. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. El problema es el corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de su naturaleza, de lo que está constituido nuestro ser. Por eso podemos decir más claramente, el hombre cuando tiene que escoger entre dos alternativas, siempre va a escoger lo que más le agrade a su corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que va a decidir tu voluntad. Por ejemplo, si el hombre carnal, el hombre que no tiene a Cristo, tuviera que escoger entre seguir la santidad o pecar, yo les pregunto, ¿qué crees que va a escoger? Va a querer pecar. ¿Y por qué va a querer pecar? ¿Porque lo están obligando? ¿Porque Satanás lo obliga? Bueno, de alguna manera influye, claro que sí. Pero ¿saben cuál es su principal motivación? Es lo que hay en su corazón. ¿Y por qué el hombre natural que no tiene a Cristo va a pecar? Porque tal es su corazón. No quiere venir a Cristo porque no lo desean. Y no lo desean porque su corazón lo aborrece y ama al pecado. Por eso dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más
que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es muy importante entender que no hay una libertad soberana en la voluntad, más bien hay una esclavitud de la voluntad humana. Como punto número 2 pondría yo esta mañana. La esclavitud de la voluntad humana. Al estudiar la voluntad humana, su naturaleza y sus funciones, hay que tener en cuenta 3 voluntades diferentes que existen en esta vida. Primero, la voluntad de Adán antes de caer. 2, el hombre caído. Y el Señor Jesucristo. En Adán, la voluntad era libre en ambos sentidos. Libre hacia el bien y libre hacia el mal. ¿Cómo era la voluntad de Adán? Era libre en ambos sentidos. Podía hacer lo bueno y podía hacer lo malo. Estaba en él escoger, porque así nos lo enseñan las Escrituras. En el hombre caído las cosas son muy diferentes. El hombre tiene un corazón perverso y eso lo hace propenso al mal. Con el Señor Jesucristo las cosas son muy distintas. Cristo no podía pecar porque era el Santo de Dios. No era como Adán. Adán tenía la libertad de escoger el bien o el mal. En Cristo no. En Cristo era muy diferente. Dice Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo nació un ser santo, un ser santo. Por eso decimos que él no podía pecar, porque él era un hombre santo. En él no se hallaba en un estado de equilibrio moral como Adán. Es decir, capaz de volverse al bien o de volverse al mal. En el caso de Jesús, no era así. Ahora, en contraposición a la voluntad del Señor Jesús, que es propensa al bien, la voluntad del hombre es propensa al mal. En Adán, para el bien o para el mal. En Cristo, solamente para el bien. Pero en el hombre, solo para el mal. Solo para el mal. Entonces el hombre solo tiene una libre voluntad hacia un solo lado, a saber, hacia el mal. Su voluntad está esclavizada hacia su propia naturaleza caída. Le sirve a su corazón perverso. Por eso, ¿el hombre tiene libre albedrío? Sí. ¿Pero en qué consiste su libre albedrío? ¿Tiene libre albedrío? Sí, no lo negamos. ¿Pero en qué consiste su libre albedrío? El hombre es libre porque no está forzado desde afuera a tomar decisiones. Porque si estuviera forzado a tomar decisiones, no fuera libre. ¿Están de acuerdo? Si algo lo obligara, o inclusive si Satanás estuviera obligando al hombre a pecar, entonces no es libre. No podríamos hablar de una libre voluntad. Pero la Biblia habla de una libre voluntad. Y si tiene libre voluntad, es responsable de lo que hace. Si fuera obligado, no fuera responsable. Pero Dios lo hace responsable al hombre. ¿Y por qué lo hace responsable? Porque tiene libre libertad para decidir. Por eso decimos, ¿en qué consiste esa libre voluntad del hombre? Bueno, el hombre es libre porque no está forzado a pecar desde afuera, a tomar decisiones. No está forzado por nada fuera de él a hacer lo malo. Pero no es libre para escoger el bien porque es esclavo de su propio corazón. Su naturaleza lo inclina continuamente
hacer el mal. Es libre porque nadie influye en sus decisiones, sí. Pero a la misma vez no es libre porque es esclavo de sí mismo. Es esclavo de su corazón. Es esclavo de su propia naturaleza. Dice Romanos 6:20. Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Habla de una esclavitud las escrituras, sí. ¿De qué tipo de esclavitud? De nuestro corazón corrompido. Y como punto número 3, la impotencia de la voluntad humana. Como dije al principio, dentro de los límites de la voluntad humana está el aceptar o rechazar a Cristo como Salvador. ¿El hombre puede por sí solo aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? La respuesta que demos a esta pregunta define nuestro concepto de la depravación humana. Porque todos los que profesan ser cristianos admiten que el hombre es una criatura caída, ¿verdad que sí? Todos los cristianos admiten que el hombre es una criatura caída. Pero a menudo es difícil determinar qué tan caído es el hombre. El problema teológico entre las iglesias y de hoy en día no es que se diga que el hombre no se ha caído. Sí, el hombre es caído. Todas las iglesias enseñan eso. Pero el problema se centra en qué tan caído es el hombre. Ese es el problema teológico que hoy en día tenemos. Algunos enseñan que el hombre es tan caído, tan corrupto, que si Dios no obra en su gracia, no se puede salvar, pero todavía puede obrar con un poquito de justicia en su vida para poderse salvar. Esa es la posición arminiana, que ya le hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? De que ellos aceptan que el hombre está caído, que si Dios no hace algo, el hombre no se puede salvar. Pero aún así, cuando el hombre está caído, ¿verdad?, el hombre puede participar para tener salvación. Y les he puesto un ejemplo. Es como aquella persona, para entender esto bien, es como la persona que está enferma, moribunda, a punto de morir, que no puede levantar sus manos, que no puede sostener sus ojos, nada. Y que alguien, para que pueda sobrevivir, tiene que tomar una pastillita y ponérsela en la boca. Porque si ese hombre no hace ese doctor no se lo pone en la boca, ¿verdad?, no pudiera hacerlo el hombre. Y lo único que tiene que hacer el hombre es tragárselo. Esa es la posición arminiana. ¿Qué dice? Bueno, el hombre participa, ¿cómo? Pues ya que no puede tomar la medicina, no se puede parar, no tiene fuerzas, está a punto de morir. Y si no es que porque alguien lo asiste para que se pueda salvar, lo único que tiene que hacer, ¿qué es? Tragarse la pastilla. ¿Cuál es la posición que nosotros hemos enseñado en esta iglesia? Que ese hombre, en realidad, como dice la Escritura, no está enfermo, ni a punto de morir. Dice la Biblia que está muerto. Entonces son cosas muy diferentes. Por eso digo, el punto teológico a discusión es ¿qué tan depravado es el hombre? Bueno, la Biblia enseña que el hombre está muerto espiritualmente. Y cuando dice que está muerto espiritualmente, entonces no tiene ni un puntito ni una pizca para buscar las cosas buenas. Porque si tiene un puntito de justicia, entonces puede buscar a un poquito las cosas buenas y en su decisión puede salvarse, porque decide voluntariamente salvarse para encontrar a Dios. Entonces, en los versículos que leímos al principio, que no es del que corre ni del que quiere, pues eso ya lo tendríamos que borrar, porque no depende del hombre, sino depende de Dios. Porque entonces el hombre tuviera una participación en la salvación, pero la Biblia dice que no tienen participación. Por eso hablamos, o por eso la Biblia habla muchos versículos, ni siquiera 1, 2 ni 3, muchísimos,
de que Dios tiene que escoger. ¿Y por qué Dios tiene que escoger? Porque el hombre no es capaz de escoger a Dios. Entonces, cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, significa que la entrada del pecado en la constitución humana ha afectado todas las partes y todas las facultades de su ser. Esto significa que el hombre, en su espíritu, alma y cuerpo, está esclavizado por el pecado y cautivo aún del mismo diablo. Y anda conforme al príncipe de la potestad del aire. Así dijo Jesús. Esto es muy interesante. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Todo lo contrario de las cosas de Dios. Su padre no es Dios. ¿Y por qué su padre es diablo? No porque literalmente el papá sea el diablo. No. ¿Y por qué le dice que su padre es el diablo? Porque los deseos que tiene el diablo son los mismos deseos que tiene el mundo. Hay que entender eso. Yo les pregunto, ¿Satanás tiene deseo de salvación? ¿Se han puesto a pensar por qué los demonios no se arrepienten? ¿Por qué no hay salvación para ellos? ¿Qué entre los cientos o millones de ángeles que cayeron y que siguen a Satanás, que no habrá alguno por ahí que de repente le remuerda la conciencia y diga: ¿sabes qué? Me equivoqué. No es lo que quiero. Yo en realidad quiero seguir a Dios. Esto que estoy haciendo con el diablo y Satanás, en realidad no es lo que yo quiero. ¿Saben por qué los demonios no se arrepienten? Y jamás vemos que se van a arrepentir. Porque tienen una naturaleza caída. Y en ellos no está en su pensamiento arrepentirse. Por eso Jesús les dice: ustedes, su padre es el diablo, porque los deseos del diablo son los deseos que hay en su corazón. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así como está describiendo Satanás, es lo que le está diciendo a ellos: ustedes son mentirosos. No hay verdad en ustedes, no existe una pizca de verdad. Por eso decimos que el pecado, como dicen las escrituras, es más que un acto, es más que lo que hacemos. Es un estado, es una condición en el hombre. Y todas nuestras acciones están impregnadas de esa condición. Por eso decimos que la voluntad no es libre, no ha escapado, está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Por lo tanto, la voluntad no es libre. El hombre escoge lo que en su esencia es su corazón. ¿Y su corazón qué es? Corrupto. Les pregunto: ¿podrá lo limpio proceder de lo inmundo? ¿Lo que es inicuo podrá ser santo? Solo el poder de Dios puede cambiar la tendencia del corazón humano para buscar lo santo. Si Dios no interviene, no puede buscar lo santo. Yo les he dicho: ¿cómo hacemos que el conejo coma carne si su naturaleza es ser vegetariano? ¿Cómo hacemos que el conejo empiece a comer carne? Pues tendría que ser carnívoro, ¿no? Y para eso tendría que haber un cambio en su naturaleza. ¿Cómo hacemos que el hombre busque a Dios y ame a Dios si su naturaleza es la corrupción, el pecado?
Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre, eso es lo que ustedes quieren hacer. Por eso dijo Jesús en Juan 6:4, en Juan 6:4, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No puede. Y aparte de que no puede, no quiere. Porque su naturaleza no es querer las cosas de Dios. Es el hombre que no puede escapar de su estado y escoger lo bueno. Está esclavizado a su propia naturaleza. Solo Cristo lo puede hacer libre. Dice Juan 8:6. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre solamente puede ser libre de su propia esclavitud si Cristo lo libera. Si no lo liberan, ¿qué? No es libre. No es libre. Y con esto termino. Por eso, la importancia de la elección de Dios, de la misericordia que Dios ha tenido con algunos para poder salvar. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Siempre debemos de dar gracias con respecto a ustedes. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Den gracias, dice, den gracias siempre con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo dice, no se cansen de dar gracias, no se cansen. Si ustedes siguen los caminos de Dios, no se cansen de dar gracias, que Dios los escogió desde el principio para salvación. Yo sé que es duro, decir esto, pero lo que no hemos entendido es la condición del ser humano, que el hombre por sí solo no quiere venir a Dios. Y Cristo nos puso el ejemplo. ¿Cómo? Como los demonios. La misma naturaleza que hay en el hombre es la misma naturaleza caída que hay en los demonios. No existe en ellos arrepentimiento, no existe en ellos un deseo de volverse a Dios, sino ellos se van hasta al extremo. ¿Y por qué? Porque esa es su condición y eso es lo que hay en su ser. Al menos que Dios cambie nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, vosotros no queréis venir. Vosotros no queréis venir, al menos que el Padre los atraiga. Si el Padre no los trae, ustedes nunca van a venir. Por eso es muy importante, con esto termino, es muy importante seguir predicando el Evangelio. ¿Y para qué predicamos el Evangelio? Porque tenemos que compartir el Evangelio, porque es a través del Evangelio que Dios llama a su pueblo. Muchos preguntan, y bueno, ¿y yo cómo voy a saber si soy elegido o no? Es que eso no debe ser tu pregunta. Tu pregunta debe ser, ¿en verdad quieres acercarte a Dios? Lo que cada hombre necesita hacer es venir a Dios y arrepentirse. Eso es lo que dice la Escritura. No pregunta y no estamos nosotros capacitados para aguantar. Oye, ¿serás tú uno de los elegidos de Dios? Tu parte es arrepentirte. Tu parte es clamar a Dios con todas tus fuerzas y pedir que te cambie y que te salve. Esa es la parte que nosotros por eso predicamos el Evangelio.
Padre, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque hemos expuesto un tema, como dije al principio, complicado, difícil, Señor. Pero es muy importante, Señor, que podamos entender, Señor, cuál es la libertad humana que tiene, Señor. Y no como a veces se presume, Señor, que somos libres para poder escoger, Señor, cuando en realidad no es así. Esa facultad lo tenía el hombre antes de caer. El hombre antes de caer podía escoger entre lo bueno y lo malo, Señor. Pero el hombre cuando cae, Señor, pierde esa facultad, Señor, porque su naturaleza es cambiada, llega a ser corrupta, llega a ser depravada, Señor. Y esa depravación, Señor, es una depravación total que afecta todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor. No hay nada sano en nuestro ser, Señor. Por eso las Escrituras nos comparan como los hijos del diablo, Señor. Porque los deseos que hay en las tinieblas son los deseos que hay en el hombre, Señor. Y aún así, Señor, el hombre no quiere aceptar su condición, Señor. No queremos ver, Señor. Y aún, Señor, nuestra condición perversa lo queremos pintar de piedad, Señor, cuando no existe nada de piedad en el hombre, Señor. Al menos que tú cambies su corazón, que tú cambies su vida, Señor. Y esa transformación solo puede venir, Señor, a través del Evangelio, Señor, a través del Espíritu Santo, cuando compartimos tu palabra, Señor. Que tiene el poder, Señor, de abrir los ojos, Señor, de otorgar fe salvadora para que pueda haber un verdadero arrepentimiento, Señor. Y solo la transformación de nuestro ser, Señor, el nuevo nacimiento, Señor, es que puede venir esa salvación, Padre. Es difícil, Señor, a veces confrontar, Señor, que la salvación, Señor, no es por voluntad humana, Señor. No es de sangre, Señor, sino es tuya, Señor. Es por voluntad de Dios, Señor. Eres tú el que tomas la última palabra, Señor. Por eso, Señor, no tenemos nada de qué jactarnos, Señor. Merecemos el mismo infierno. Merecemos ser condenados, Padre, porque pecamos y porque aún seguimos pecando, Señor. Porque eso a veces no entendemos. Seguimos pecando, Señor. Seguimos siendo inmerecedores, Señor. Pero si somos salvos es solo por tu gracia. Solo por tu gracia y tu misericordia, Señor. La única diferencia, Señor, que aunque seguimos pecando, Señor, ya no deseamos pecar. Luchamos para no hacerlo, Señor. No disfrutamos el caer en pecado, Señor. Al menos eso debe de haber en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Y todos los días entablamos esa lucha, Señor. Todos los días tenemos que venir ante el mediador, Señor, para pedirte perdón, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados, Señor. Somos inmerecedores, Señor, de tu gracia, Señor. Por eso te pido, Padre, que aprendamos a tener un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, Señor. A que podamos agradecerte, Señor, como leímos, Señor, que no nos cansemos de darte gracias, Señor, de haber sido escogidos, de haber sido elegidos, Señor. No por nuestras obras, Señor, porque ya lo hemos entendido. No porque somos diferentes a los demás, porque somos especiales, Señor, sino porque por tu gracia, Señor, nos ha alcanzado, Señor. Tu misericordia nos ha abrazado. Y esta mañana, Señor, te agradecemos, Padre, tu gracia y tu misericordia, Señor. Te damos gracias esta mañana. Amén, Señor.